un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. A esta hora y a cualquier hora conversamos con Andrés Kalawski y esta es una nueva temporada en su podcast Salud por la Historia y también en vivo en la radio, donde hemos decidido enfocarnos, fieles a nuestra tradición, no en la posibilidad de triunfar, de conseguir nuestros logros, sino de aquellos momentos en los cuales se ha fracasado y se ha fracasado mal. ¿Por qué hablar de los fracasos? Es una buena pregunta que invitamos al público a responder. Nos pueden dejar sus correos en podcast@cooperativa.cl. Pero esta nueva temporada tiene una nueva historia. Y hoy hablamos del fracaso de la idea que dominó la medicina hasta el siglo XIX y cómo llegó a su total y completo fracaso. Andrés Kalawski, un ganador. Tú decías, ¿por qué hablar de los fracasos? Porque son la mayoría. Somos la mayoría. No. Yo creo que la existencia es un triunfo diario. No, ya, sí. Bueno, ya. Sí, o sea, dentro de todo lo que puede salir mal, que la cosa salga. No, sí, está bien. Que mañana sea otro día, créeme, no es poco. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de las veces que intentamos cosas, fracasamos. Es lo más razonable fracasar. Es parte lo del proceso, raro es pero que las cosas resulten bien. Sí, pues, pero uno no le enseñan eso. Es como aquí vamos a ganar. Y uno como, ¿pero cómo? O sea, desde el primer minuto, no sé, desde su primera clase de educación física, uno va como mentalizada para el triunfo. Habla por ti, Paula Molina. Esa no fue mi experiencia en clases de educación física. Pero hablemos no de clases de educación física, por favor, no. Sino, como tú decías, de la idea que dominó la medicina, que es la teoría del miasma. Miasma significa literalmente vapores. Sí, pero son vapores asquerositos. Son vapores nocivos. Claro, por ejemplo, la malaria se llama así porque originalmente la idea es que te había dado un aire malo, habías aspirado vapores tóxicos. Entonces, malos aires. Y Buenos Aires era un lugar donde corría vientito, era un puerto estupendo, con vientito, entonces un puerto muy saludable, tenía buenos aires. Y el puerto de Palos era un puerto de donde partió Colón, no sé si te acuerdas, con los hermanos Pinzones. Uh-huh. Pinzón. Ok, dale. ¿Y? Sigue, continúa. Bueno, ese era un puerto de Palus. El Palus eran los pantanos. Y los pantanos se supone que producían el paludismo. Porque de nuevo estaba esta idea de que los vapores tóxicos te enfermaban. Que por otra parte los vapores tóxicos te enferman. Te enferman y te pueden matar. Pero no necesariamente lo que pensamos, o sea, los malos olores o lo que pensamos como vapores. ¿Puedo hacer aquí una pequeña digresión? Haga. Te puedo decir que una vez conocí los Everglades. ¿Ya? Es una zona pantanosa en el estado de Florida. ¿Ya? Y allí... ¿El lagarto Juancho no era de ahí? Del lagarto Juancho. Y precisamente fui por el lagarto Juancho a rendir homenaje. Pero en ese revisar la historia, porque es un paisaje absolutamente precioso, que fue sistemáticamente destruido, porque se pensaba que era una mala zona. Bueno, también había especulación, que sí, de todo tipo de cosas, pero el pantano se podía destruir, el médano, porque es como lleno de agua y lleno de plantas que están como descomponiéndose. Entonces es como un lugar enfermo. Y no lo es un lugar lleno de vida. Claro, pero es que esa era la idea, pues en vez de entender que, por ejemplo, a través de la picadura de algunos zancudos, mosquitos, decimos, se transmitían unos bichitos microscópicos
no podíamos ver. Y que eso, por ejemplo, nos daba malaria. La idea era que si uno quedaba donde habían aguas estancadas, las aguas estancadas por sí solas, por ser agua y por estar estancadas. Ah, claro, porque el agua se ve y el mosquito no. Entonces, Claro. esa es la teoría del miasma. O sea, es como el ambiente el que te enferma. Porque Claro, no se ese sabe es un que es lugar un de ambiente, como microorganismo. decía Juan Gabriel, pero un mal ambiente. Entonces, por ejemplo, por eso era importante retirar los cadáveres, pues la idea de los cadáveres que tenían mala onda, Bueno, y como un sí. feng shui extremo. Bueno, excepto en Nápoles, ¿te acuerdas? Donde la historia cuenta que está esta idea de que tú tenías que quedarte durante harto tiempo con el cadáver y eso generaba muchas enfermedades. Por lo tanto, en la teoría como que había algo de cierto y había algo de verdad. Claro, había algo súper importante y entonces hubo, durante el siglo XIX, un señor que se llamaba Max Joseph Pettenkofer, el que eventualmente le tiraron un título nobiliario, entonces empezó a ser Max Joseph von Pettenkofer, porque el D, tú sabes, te añade prestancia. Sí, pues. Eh, De que Kanafsky. era un químico que salvó muchísimas vidas con la teoría del miasma, porque a veces uno puede estar equivocado y achuntarle. Como nosotros dos somos prueba viviente de ello. Absolutamente. Uno puede estar equivocado y achuntarle. Entonces él decía, yo no puedo ver los vapores que nos enferman, pero lo que puedo hacer es promover el aire limpio y el agua corriendo, que igual son cosas bien estupendas, digámoslo. Muy buena. Entonces él mandaba ventilar y hacer correr el agua en todo el mundo. Y equivocadamente, pero tenía efecto. Entonces él sabía que había un problema con la teoría del miasma, que es que no podía probarla, pero tenía efecto. Entonces salvaba vidas. Incluso inventó un aparatito para medir la concentración de dióxido de carbono que todavía se usa, para saber cuando un lugar está mal ventilado. Porque él decía, no puedo ver los vapores, pero puedo medir el dióxido de carbono y eso me da una buena indicación de cuando hay que ventilar. ¡Qué estupendo ventilar! Es que no era mala idea, pero espera, él pensaba que ventilar era una manera, o mantener el agua corriendo, o en fin, mantener como un entorno limpio, decía, va a evitar los vapores que nos enferman. Sabía que había algo allí que nos enfermaba y él pensaba que era vapor, y pasaría un tiempo para que la gente supiera que lo que nos enferma son como los gérmenes. No, sí, ya se sabía. Cuando él alcanzó su cenit, su punto más alto, ya se sabía. Entonces el señor Koch, Robert Koch, que encontró el bacilo de Koch, que es el causante de la tuberculosis, una enfermedad que diezmaba el mundo, todavía diezma el mundo, muy importante. Él encontró la prueba y el sistema de cómo la gente se contagiaba. Lo mismo con Pasteur. Pero nuestro amigo Pettenkofer decía, no es verdad, no es. Pero eventualmente la teoría de los gérmenes fue triunfando porque tenía pruebas. Pero el señor Pettenkofer era tan porfiado que en un momento, era porfiado y era melodramático, hay que decirlo. En un momento reunió a sus discípulos. El melodrama es una técnica de negociación, tienes que saber. Es momento que lo sepas. Y les dijo, yo mandé a pedirle al señor Koch una muestra de sus vacilos. Y para mostrarles que está equivocado, voy a tomarme la muestra, aquí, ahora. Y se la tomó. Y entonces fue un fracaso muy fracasoso, porque se enfermó un poquito. Entonces, porque él decía, si me muero, voy a haber estado equivocado, y si vivo, tendré la verdad. No, pues, pero tuvo la idea, le pasó lo intermedio, se enfermó un poquito. ¿Por qué? Se enfermó, claro. Porque cuando los ayudantes de Koch le dijeron, oye, el señor Pettenkofer pide una muestra, Koch, porque tú hablas de la radio en vivo, lo que supone que existe la radio en pavo, que es más bien la que hago yo, Robert Koch no era pavo, era vivo, y dijo, a mí me tinca que este Gil se va a querer tomar la cuestión. ¿Y qué le manda? Una muestra debilitada. Mira que era bueno Koch. Bueno. Porque si él hubiera querido como que esto quedara claro, si quiere se lo pitea, claro. Levantaba el bicho vivo. Espera, entonces, están estas dos teorías, y las dos están combatiendo. Claro. Y hay, ¿cuál es el nombre? Pettenkofer. Von Pettenkofer tiene buenos motivos para creer que la contaminación está en el aire. Y Koch, Pasteur, ¿qué te digo? Tenían excelentes motivos para saber y probar
que eran los gérmenes los que causaban las enfermedades. Pero de alguna manera el error de creer que el aire enfermaba es un desacierto, pero de alguna manera permitía explicar algunas enfermedades. Qué enredado todo esto. Y uno piensa que vive en tiempos de desinformación. Imagínate lo que era ese instante. Imagínate lo que era esa discusión. Tanto que esa discusión en los años 30, cuando finalmente se explicó, porque la teoría de Pasteur y de Koch permitía explicar cómo la gente se contagiaba por un fluido. Entonces, si alguien va y me escupe en la cara, claro, yo entro en contacto directo con el bicho. Entonces se demoraron harto tiempo, hasta los años 30, en explicar cómo estas pequeñas gotitas, por ejemplo, que quedan en suspensión, son las que pueden acarrear los bichitos. Que es lo que pasa, por ejemplo, con el COVID. No sé si te acuerdas del COVID. O sea, te acuerdas del COVID, pero no sé si te acuerdas. Nunca en mi vida lo voy a olvidar. De si el contacto era por superficie o por aire. Y costó que pegara la idea de que era por aire, porque, de nuevo, como la teoría miasmática estaba equivocada, ahora tendemos a tenerle resistencia a los contagios aéreos. O sea, von Pettenkofer, claro, pero von Pettenkofer habría como limpiado con cloro las bolsas del supermercado. Claro, o sea, von Pettenkofer era bien porfiado, básicamente. Pero lo que es interesante es que la ciencia, cuando se equivoca, a veces igual le achunta. Entonces, estaba esta idea equivocada, pero que salvaba vidas, porque ventilaban, y ventilar está bien. Pero no tenían la razón. Y cuando encontraron la razón, pudieron salvar muchísimas más vidas, porque es verdad que ventilar estaba bien, pero pasteurizar la leche, no te explico la cantidad de vidas que salva. Claro, o en el caso del cólera, no necesitaba solo como ventilar, necesitaba... Claro, hervir el agua, ponte tú. Hervir el agua. O potabilizarla. Exactamente. Sí, porque ahora estamos en estos momentos espantosos en que la gente de repente no se quiere vacunar, encuentra que mejor la leche cruda de la vaca, no importa que esté ahí reposando a temperatura ambiente, o encuentra que en realidad, ¿para qué le vamos a poner cloro al agua? O flúor. Y entonces a mí me vienen unas cuestiones porque pienso en los miles de personas, cientos de miles, en los millones de personas que vivieron gracias a esas cosas, y cómo, porque son invisibles, igual que los bichitos, igual que los vapores equivocados, dejamos de darle importancia. Así es. Finalmente von Pettenkofer fracasa. Claro, pues fracasa y termina humillado. Imagínate, se enfermó un poquito, ni siquiera pudo tener esa muerte como muero equivocado. No, prefiero que se haya enfermado un poquitito. La teoría era incorrecta, pero su obsesión por el aire limpio promovió que hubiera mejoras en la higiene, Sí. que hubiera saneamiento, y eso redujo las enfermedades. Es un fracaso de alguna manera benigno, ¿no? Claro, no, es que es como tiene que fracasar la ciencia. O sea, el problema es cuando ya se puso porfiado y se quiso tomar la muestra de cólera. Pero antes... Se toma una muestra con Castro. Bueno, pero sí, pero tienes razón. Pero antes, cuando la gente está discutiendo, probando, así avanza la ciencia. La ciencia avanza, claro, gracias a que los científicos se equivocan. Exactamente. Y gracias a que eres capaz de reconocer el error. Sin fracaso no hay ciencia. Primero me tomaré esta muestra. La idea es que la ciencia avanza no con lo que tú crees, con lo que puedes probar. Claro. Eso es. Qué fracaso el de von Pettenkofer, qué triunfo el de Koch. Qué bueno que no se tomó, aunque se tomó el agua, pero que no se enfermó tanto. Andrés Kalavsky, en un nuevo fracaso. Eso es bueno, tener buenos enemigos. Sí, oye, atenuadas. Está bien tener buenos amigos, pero mejor que los enemigos también sean un poquito buenos. Un poquito. Andrés Kalavsky. Nos volveremos a encontrar en el podcast Salud por la Historia y siempre en la radio. Ya. Chaito. Adiós. Chao.